Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué lindo poder estar con ustedes en este tiempo. De verdad le damos tantas gracias a nuestro Dios por su bendición. Les pedimos mil, pero mil disculpas por la tardanza. En realidad estábamos grabando, pero estábamos haciendo mal. Así que discúlpenos por hacerle esperar este cuarto de hora casi. Así que vamos a pedirle al Señor que sea Él glorificándose en este tiempo, que nos hable a través de su palabra, como siempre Él lo sabe hacer. Les envío un abrazo de verdad, que el Señor les bendiga. Hermanos queridos, hoy más que nunca necesitamos pedir al Señor que Él nos llene de su amor, que nos llene de su verdad, que nos llene de su palabra, para vivir conforme Él quiere que nosotros vivamos. Es necesario, hermanos, aprender de las Escrituras. Acuérdese que hoy más que nunca necesitamos forjar nuestro carácter y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de nuestro Dios, y sobre todo discernir a través de las Escrituras, como vamos a aprender el día de hoy, hermanos, qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y vivamos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos levantar una oración en este tiempo, glorificando y exaltando tu nombre, sabiendo que tú eres Dios verdadero y que no hay otro como tú. Tú eres santo, santo, santo. Señor, tú que estás en el cielo, tú, Padre Santo, Dios maravilloso, que llenas todos los rincones y vas hasta los confines de la tierra. Señor, gracias. Gracias por este día que tú ya nos permitiste pasar. De verdad, gracias por todo. Y también, Señor, te rogamos que siempre, Señor, hacia adelante, amado Rey, lo que tú nos des de vida, ayúdanos a vivir en la fe, Señor, con los ojos puestos en tu Hijo amado, viviendo vidas agradecidas, postrados, humillados y sobre todo, Señor, dejando que tú hagas esa obra preciosa en cada uno de nosotros. Yo te ruego, por favor, Señor, que en este tiempo usted nos hable a través de su palabra. Señor, que usted a través de su palabra, Señor, podamos cada uno entender la importancia de abrir nuestros ojos espirituales, de tener discernimiento para no ser engañados, Padre, así como lo dice la Escritura. En el nombre de Jesús, Padre, dispone esos corazones, Señor, para que tu palabra pueda ser como esa espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, Señor, y puede llegar hasta los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a caminar como tú, Señor, y a reflejar en esta vida que tú eres Dios y que tú nos salvaste. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarles, por favor, para que usted en este tiempo se vaya y agarre su Biblia. Por favor, tome su Biblia. Vamos a hablar cosas que en realidad son, como todo, como siempre, son importantes. Pero yo sé que hay amigos, familia y aún personas que nos escuchan que de pronto pensarán o dirán que lo que yo digo me lo invento. Pero no, hermanos queridos, mi deseo no es inventarme cosas, sino poder enseñarles a las Escrituras y que ella traiga luz a su vida, porque todos estos días que vienen con la bendición de nuestro Dios, vamos a estar hablando de cosas, hermanos, como el hombre ha sido engañado a través de tanta religión, a ver de tantas cosas, y sobre todo cuando la gente, hermano, dice
toda religión es buena, toda religión nos lleva a Dios. ¿Será que eso es la verdad? ¿Será que eso dijo Jesús? Que toda religión nos lleva al Padre, que toda religión nos da salvación. Eso es lo que nosotros necesitamos ir descubriendo en la palabra de Dios. Y hermanos queridos, siempre estos mensajes, de verdad que mi deseo es poder hablarles y predicarles de ese Dios verdadero que pronto está al regreso por su iglesia. Y yo no quisiera, hermanos queridos, de que usted que me escuche, de pronto, hermanos, cuando el Señor venga, de pronto usted se quede y mucha gente se quede. ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Porque de pronto usted, hermano, dijo, no, yo esto no lo creo. Y bueno, si ya usted no decide creer, ya será cosa suya. Pero sobre todo, nadie me enseñó, nadie me habló, nadie me predicó, hermanos queridos. Y eso es lo terrible. Por eso queremos en este tiempo enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos ven, hermanos. Y quiero pedirles, por favor, que usted busque su Biblia y vamos a la segunda carta de Pedro y vamos a leer el versículo 19 y vamos a leer algo que dice la Escritura, porque realmente, hermanos, es tan importante basarnos en ella. Hermanos y amigas, familia, escuche, es sumamente importante, hermanos, que atendamos la palabra del Señor. Atendamos. De verdad, hermanos queridos, de pronto usted hoy me ve un poco cabizbajo, pero he estado, hermanos, un poco con la salud así, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos un poco, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Una de las cosas, hermanos queridos, que necesitamos entender, el apóstol Pedro, hermanos, una de las cosas que sí se preocupó es por decirle a la congregación: ahora nosotros tenemos la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Aquí la tenemos. La palabra de nuestro Dios. La palabra, hermanos, que el apóstol, y que, bueno, no solamente los apóstoles, sino todos los apóstoles, Jesucristo, el Antiguo Testamento, lo que el Señor nos dejó para que nosotros podamos caminar en este mundo de tinieblas. Hermanos queridos, en este mundo donde hay tanta oscuridad, tanta maldad, y necesitamos estar atentos a la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, le he puesto un mensaje, un título a este mensaje, que lleva como título, hermanos, lobos vestidos de ovejas. Y vamos a estar entrando, el día de ayer hablábamos precisamente, hermanos queridos, acerca de cómo las malas enseñanzas se han metido dentro de las congregaciones, hermanos, de una manera tan sutil, como Satanás tiene la habilidad de engañar a las personas de una manera tan sutil que muchas personas no se dan cuenta y están involucrados en una cantidad de cosas, en una cantidad, hermanos, de malas enseñanzas, y como decíamos, por falta de comunión con Dios, por falta de escudriñar las Escrituras, por falta, hermanos, de dejar que Dios le hable a su corazón a través de la palabra del Señor. Así que, hermanos,
hay algo que necesitamos entender y es, mire, y es esto. En el tiempo de Jesús, y esto viene desde mucho antes, no es que esto es ahora o en los tiempos de Jesús, esto desde antes ya habían una cantidad de religiones, de sectas, de movimientos. Hermano, no solamente era el judaísmo que se movía en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús también habían tipos de movimientos como eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, era diferente a lo que enseñaban los fariseos, que ellos sí creían. Pero los fariseos distorsionaban la palabra poniéndole más de lo que decía la ley. Eso lo dice Marcos 7. El Evangelio también de Mateo capítulo 22-23 dice que los saduceos no creían en la resurrección. Había también los samaritanos, los herodianos, bueno, y había una cantidad de gente que es lo que pasa hoy en día, pasa igual. Hay algo que cuando nosotros comenzamos a pensar, bueno, yo creo que yo estoy en la verdad porque yo estoy yendo a una iglesia, digamos, entre comillas, de sana doctrina. Y esto es importante, porque aún las sectas hablan de la sana doctrina. Usted va a los testigos de Jehová, hermanos, y los testigos de Jehová no le van a decir, oye, mis enseñanzas son erradas, son herejías. No. Ellos van a decir, es una sana doctrina. Usted va a los mormones, usted va a los adventistas, usted va al movimiento carismático, usted va a los bautistas, usted va a los pentecostales, usted va donde vaya, hermanos queridos, usted va a ver que hay algo muy, pero muy peculiar, y es que todo el mundo dice que es sana doctrina. Ahora, voy a tratar de definir esa palabra sana doctrina, porque muchas veces se piensa que la sana doctrina es solamente decir cosas correctas, de pronto de cosas espirituales, pero la sana doctrina, hermanos, ¿cómo se podría decir? Va de acuerdo con todas, escúcheme bien, va de acuerdo con todas las áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, escuchen, enseña bien acerca del matrimonio, bien acerca de la sexualidad, enseña bien, va bien de acuerdo con mi relación con Dios, mi relación con los hermanos, como ministro de Dios, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Es un crecimiento conjunto, es un crecimiento, hermanos queridos, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente el hablar de sana doctrina es hablar solamente de ciertas cosas que a mí me agradan o que de pronto a mí me convienen, sino en todas las áreas. Por eso hay cosas que nosotros necesitamos venir a las Escrituras y entender todo lo que pasa y lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, hay algo que si usted sigue leyendo en este pasaje, hoy en día, hermanos queridos, en el versículo 19, como estábamos leyendo, dice que hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, en el cual dice la palabra del Señor así, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Es como cuando usted va por el campo y usted lleva una linterna. Hermanos queridos, usted va y va dirigido donde va la antorcha o la linterna. Para allí se mueve. ¿Por qué? Porque esa luz que está pegando en el piso, recuerdo cuando íbamos al oriente, hermanos queridos, una oscuridad terrible, no se veía nada, pero usted prendía la linterna y usted era guiado solamente, y donde usted alumbraba, usted ponía el pie, no pisaba, no era que estaba alumbrando para allá, iba caminando para otro lado. No, usted va dirigido por esa linterna. Es lo que dice la palabra. El apóstol Pedro está diciendo esto, las Escrituras,
es la que le va a ayudar a usted a caminar en rectitud. Es necesaria para nuestro caminar en esta tierra. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos entender acerca de las Escrituras es que cuando el apóstol Pedro está diciendo esto y después, hermanos, en el capítulo 2, comienza a hablar acerca de los falsos maestros, los falsos profetas. Y ahora no vamos a hablar precisamente de esto, sino que aquí, como veníamos diciendo el día de ayer, y leamos el capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo decíamos antier, el día martes. Esto ya viene desde el Antiguo Testamento, ingresó y se volvió terrible. En el Antiguo Testamento era una cosa tenaz, tanto así que el pueblo de Israel, hermanos, prefirieron mucho seguir a los profetas de Baal, a los que profetizaban en nombre de otros dioses y no al Dios vivo. Y cuando Dios levantaba un profeta, un verdadero siervo, hermanos, era su voz anunciando al pueblo lo que tenía que hacer. Pero sigue también diciendo esto, lo que hablábamos el día de ayer, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, es importante nosotros entender lo que dice allí, porque estos falsos maestros, que ellos van a introducir encubiertamente, dice la palabra del Señor, herejías. Ahora, es importante entender esta palabra herejía. ¿Por qué? Porque a dónde, hermanos, van a introducir. Esto es lo que llama mucho la atención, y cómo nosotros necesitamos tener el discernimiento, hermanos, abierto. Acuérdense que no hay discernimiento si no tenemos estudio de la palabra del Señor. El discernimiento no viene por yo quedarme, hermanos, pensando, a ver, Señor, dame discernimiento, 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 y va a venir el discernimiento. No va a venir el discernimiento. El discernimiento, hermanos, es, acuérdense, por eso, discernir viene como de la palabra cernir, donde vamos a colar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Hermano, cuando usted hace el jugo, le hago un ejemplo, hace el jugo. Usted coge la cernidera, el colador, y echa allí, y allí va a quedar lo que sobra, ¿sí? Lo que sobra. Por eso la palabra de Dios es lo que debe, hermanos, toda enseñanza debe pasar por las Escrituras. Hoy en día, muchas, pero muchas enseñanzas no pasan por las Escrituras. Pasan por el ungido, pasan por el apóstol, pasan por el profeta, pasan por una cantidad de personas, menos por la palabra del Señor. Pasa, hermanos, a veces enseñanzas que de pronto se dicen, es que fulanito de tal, el pastor, el hermano, la hermana, tuvo una visión. Pero esa visión, hermanos, esa visión necesita estar, hermanos, sujeta a la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro más adelante escribe esto. Escuche esto, perdón, más atrasito. Ya lo había dicho. Escuche. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar también los ángeles. Estos profetas que profetizaron, hermanos, profetizaron acerca de las cosas venideras. La profecía, hermanos, el centro de la profecía es el Espíritu, es Jesucristo mismo. Una de las cosas que dice segunda de Pedro, en el versículo 20 y versículo 21, dice esto:
entendiendo primero que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino, escuche, porque nunca la profecía fue atraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El espíritu de los profetas está o tiene que estar, estaba ligado, hermanos, al espíritu del profeta. ¿Qué quiere decir? El profeta que estaba hablando, hermanos, tenía que estar de acuerdo también con la profecía que ya venía antes. Estaba hablando. Hoy en día, hermanos, hay una cantidad de profecías, hermanos, que van en contra de las Escrituras, fuera de las Escrituras, que son para beneficio personal y interpretación personal. Por eso, hermanos, la interpretación bíblica es la Biblia a sí mismo se interpreta. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos entender y tener muy en claro en este tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque mire, el apóstol Pedro, hermanos, viendo la situación que se daba en la iglesia, dice, van a venir herejías dentro de la iglesia. No está hablando de apóstatas. El apóstata es el que deja, un ejemplo, yo soy cristiano evangélico, pero yo no quiero más y me convierto en el judaísmo. Eso es un apóstata. Eso era lo que hacía el apóstata siendo judío. Por eso a los cristianos se les decía apóstatas. ¿Por qué? Porque ellos, mucha gente que practicaban el judaísmo, se convirtieron al cristianismo, ¿sí? Por eso eran apóstatas, negaban esa fe, y entonces decían no. Pero la herejía es muy diferente. La herejía no es que yo vengo a negar, no niego yo lo que estoy o renuncio al cristianismo, sino que meto enseñanzas que van en contra de las Escrituras, aún supuestamente siendo cristiano, y meto cosas chuecas. Es por eso que, por decir, aún a muchas personas dicen, no, vaya, el tema de, bueno, vaya, sea testigo de Jehová. No, yo eso no, porque no quiero. Vaya, hágase satánico. No, yo eso tampoco. ¿Sí me entiende? Pero dentro de la misma iglesia, hermanos queridos, ha crecido la cizaña. Ha crecido en medio del trigo, ha crecido la cizaña. En medio de la iglesia han salido muchas cosas. Lo que decíamos ayer en Primera de Juan, capítulo 2. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ahí nos damos cuenta de la enseñanza del apóstol Pedro. Dice, esto va a nacer dentro de la iglesia. El apóstol Pablo también lo dijo. Miren lo que dijo dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 29. Escuche bien. Dice, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y está hablando de los pastores. El apóstol Pablo, hermanos queridos, se preocupa. Y todos los siervos, todos aquellos, ¿qué es lo que le está diciendo, hermanos? El apóstol Pablo le está diciendo a los siervos, miren, velen por las almas de aquellas ovejas. ¿Se acuerdan lo que leíamos esta semana, al comienzo de semana en Ezequiel 34, acerca de los pastores que solamente se ocuparon de trasquilar la oveja, de sacarle la lana, y a la gorda le sacaban la lana y la degollaban, y a la pierniquebrada, a la que estaba enferma, a esa la dejaban? Y mire que es tremendo. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, hermanos, a todos aquellos siervos, que veo que hay algunos que están conectados, hermanos queridos, usted que dirige jóvenes, usted que dirige iglesias, usted que dirige, hermanos, quizás grupos, usted debe de saber y entender, como dijo el apóstol Pablo, dice, mirad por vosotros mismos y por el rebaño, o sea, las personas en la cual
Dios le ha confiado, así sean 2, 3, 4, sean 100, 200, las que sean, hermanos, Dios nos puso allí. Pero dice, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Esta palabra es importante. Por eso es que el salmista David dice, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque Dios, como buen pastor, como el príncipe de los pastores, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Una de las cosas que nosotros vemos en el Salmo 23, que nosotros lo conocemos, dice que el salmista David decía, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque Él me lleva a lugares de buenos pastos. Él me lleva a lugares donde hay un agua, donde yo puedo beber. No son aguas tormentosas de cascada, es un agua donde la oveja puede alimentarse, puede beber. Y dice, aún si usted lee bien el Salmo 23, hermanos queridos, dice que Él ungía la cabeza, unge mi cabeza con aceite. Es lo que el pastor hacía a sus ovejas, para que la oveja, hermanos, por causa de los bichos y todas las cosas que podía tener, hermanos, todos esos bichos no se le pegaran y no tuviera infecciones el animalito. Por eso el pastor aquí le está diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él no la ganó usted. Si usted tiene un alma, si usted tiene una persona a la cual usted le puede enseñar, esa persona, usted puede pensar que usted se la ganó. Sí, Dios lo usó a usted de pronto para que fuera a evangelizarle, pero el que lo pudo convertir, transformar, y el cambio que dio esa persona en el corazón, no se tome la gloria, que eso no le pertenece a usted ni me pertenece a mí. Eso le pertenece al Señor de señores, al pastor de los pastores, a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que cambia, el que transforma, el que tiene el poder de transformar la vida del ser humano. Por eso, hermano, dice, y Él fue el que se la ganó. ¿Con qué? Él la compró, con su sangre comprada. Cada persona que usted tiene en su congregación, hijos de Dios, escuche bien, hijos de Dios, hermano, porque no todos son hijos de Dios, a pesar que vienen a la iglesia. Hay unos que vienen, hermanos, a quererse robar las ovejas. Hay otros que vienen, hermanos queridos, a sembrar discordia entre los hermanos. Hay otros que vienen a ser, hermanos, piedra de tropiezo para los demás. Esos no vienen de parte de Dios. Aunque Cristo dio la vida por ellos, pero hermanos queridos, ellos están allí, y sépalo, y yo estoy seguro que a pesar de que están allí, cumplen un propósito en tu vida. Eso déjeselo al Señor. Yo quiero sacarlos, no lo saque. Es el Señor que saca la cizaña en su tiempo. Déjeselo al Señor. Usted ore, pídale al Señor, queridos, y sobre todo tenga un corazón perdonador. Pero el apóstol Pablo también dice, escuche lo que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Miren que no está diciendo se van a hacer afuera o se van a levantar sectas. Eso ya estaba. Se van a levantar denominaciones así. No, el apóstol Pablo está diciendo, van a levantarse después de personas, van a salir del medio, ¿de a dónde? De vosotros, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Había, de pronto usted no lo va a entender, después lo va a explicar. Pero en Colombia hay un dicho que se dice que la vaca ladrona no olvida el portillo. Y de pronto, para que nosotros lo podamos entender aquí en el Ecuador y otras partes donde nos ven, hermanos queridos, es
lobo, hermanos, muda de pelo. Eso hace el lobo, muda de pelo. Pero su naturaleza nunca cambia. Nunca cambia. Él siempre va a ser un carnívoro. Va a ser un asesino de las ovejas. Él no se va a volver herbívoro. Su naturaleza, por más que se vista de oveja, él va a ser un carnívoro. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos queridos, está diciendo, tengan cuidado. Y miren lo que dice el versículo 3. No solamente tenga cuidado de las ovejas, nosotros mismos también se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosa tremenda, hermanos queridos. Por tanto, acordaos que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas. Pablo está diciendo, hermanos, por favor, usted enseñe a de despierto, necesita enseñar la palabra del Señor. Hoy, como decíamos, hermano, y como dice las Escrituras en Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 4, en estos tiempos, hermanos, son tiempos peligrosos. Dice que los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Los hombres que se van a levantar en este tiempo serán hombres, hermanos, engañadores. Serán hombres, hermanos, no solamente dentro de la iglesia, sino también los hombres amadores de sí mismos, que ya vamos a estar hablando en la próxima oportunidad. Vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mundo. Pero hay algo que dice la palabra entonces acerca de estas herejías. Ahora, hay algo que es muy interesante. Cuando usted comienza a leer las Escrituras, comienza, hermanos, el Señor a predicar. Mateo capítulo 4, comienza Jesús a predicar. Capítulo 3, capítulo 4, predica Juan el Bautista. Después viene Jesús predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y comienza él a predicar el evangelio, a dar las buenas nuevas. Lucas capítulo 4 dice que él cuando entra a Nazaret y abre las Escrituras en el libro de Isaías, dice, se ha cumplido esta palabra. ¿Cuál era la palabra? Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, he venido a libertar a los oprimidos, he venido a traer libertad a aquellos que están presos. Y el Señor comienza a hablar acerca de ese evangelio poderoso que trae libertad para la vida de cada persona, para la vida de cada ser humano. Trae libertad. Pero en el transcurrir del tiempo, hermanos, se comienzan a meter una cantidad de cosas. Y dice la palabra, hermanos, que los cristianos o los apóstoles, los discípulos, hermanos queridos, fueron llamados por primera vez, escúcheme bien, por primera vez fueron llamados cristianos. Pero ese título o ese título de cristianos, hermanos queridos, fue dado, no fue como un reconocimiento, como hoy mucha gente piensa que el llamarse cristiano, dice, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo voy a misa, porque yo voy a una iglesia aquí cristiana. ¿Y qué denominación es? Bueno, pues no sé, pero yo veo que ahí hablan de Jesús. Lo importante es que hablen de Jesús. Entonces ya la gente se dice o se llama en sí misma cristiana. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender, iglesia y amigos queridos, que todas estas cosas a la iglesia o a los cristianos, los cristianos imitaban a Jesús, que la gente que los veía podían decir que estos
estos hombres realmente caminaron con Jesús. Estos son pequeños Cristos, eso significa la palabra cristianos, pequeños Cristos, pero la mayoría de gente, al menos los que van y que se habla de Jesús, sea cualquiera cosa, dice yo soy cristiano. Y después con el tiempo vemos cómo el cristianismo, hermanos, el cristianismo, porque cuando se habla del cristianismo, se habla de todo lo que se levantó, hermanos, un tremendo movimiento que nosotros conocemos como, hermanos, y se metieron tantas enseñanzas que van en contra, y por eso, hermanos queridos, es que en el siglo XV, hermanos, se levanta un hombre que fue Martín Lutero por todas las malas enseñanzas, y de ahí es donde al cristiano hoy en día se le conoce como protestante. Pero el cristianismo no nace con Martín Lutero, no, hermanos, sacerdote que se levantó y dijo yo no estoy de acuerdo con lo que está enseñando la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque lastimosamente la Iglesia no dejaba que la gente estudiara, meditara la palabra de Dios, sino que ellos distorsionaron. Y yo ya le voy a ir explicando paso a paso, hermanos queridos, porque necesitamos aprender estas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario entender para nosotros poder llegar ahora al siglo XXI, en el tiempo como estamos, hermanos, qué es lo que se ha metido dentro de la iglesia, y que que hay mucha gente, hermanos, que se metió en este papel, que está haciendo lo mismo que la iglesia tradicional en aquel entonces. La iglesia, hermanos, hablaba de los dogmas, hermanos, de cosas terribles acerca de que Jesús quería tener salvación, de ser librado de su pecado. Entonces, hermanos queridos, usted tenía que pagar, usted tenía que dar dinero, usted tenía que purgar sus penas. ¿Y cómo era el purgar? Entonces, si usted no pagaba las indulgencias, o sea, usted al cura, en aquel entonces usted no le decía, mira, yo te doy tanto, quiere decir entonces de que usted purgatorio, y en el purgatorio de allí, si su familia lo quiere sacar de esta circunstancia, entonces pague, porque solamente eran los curas, los sacerdotes, los que sacaban a esas personas del purgatorio y los llevaban al cielo. Y no sé si de pronto yo sé que de pronto muchos de nosotros en algún momento, como nos lo enseñaron, hermanos, y no lo enseña la Biblia, lo enseña el catecismo, lo enseña la novena, lo enseñan muchas otras cosas, pero no lo enseña la palabra de Dios. Por eso decíamos al inicio en segunda de Pedro, capítulo 1, cuando el apóstol Pedro, es bien que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios, no a otra cosa, porque ella es esa linterna que nos ayuda, hermanos queridos, a encontrar, a caminar como Dios quiere. ¿Qué pasó con esto? La gente, hermanos queridos, por pena, por pesar, por lástima, porque le dolía su ser querido, y como la voz del sacerdote era la voz de Dios, por eso, hermanos queridos, usted quiere escuchar hablar a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habló en la antigüedad a través de los profetas, a través de sus siervos, pero hoy habla a través de las escrituras, a través de su Hijo. Por eso nosotros necesitamos profundizar en ella. La gente, hermanos, comenzó a hacer tantas cosas. ¿Qué hizo la iglesia? Cerró, escuche bien, cerró las escrituras y solamente la leían unos cuantos. Y el que leía la Biblia, le cortaban la cabeza, lo mataban, le hacían cosas terribles. El que no seguía la enseñanza del Papa, el que no seguía la enseñanza de ellos y se iba
en las escrituras, entonces era un apóstata, era un hereje, era considerado, hermanos, y por eso tenía que morir. Por eso vienen, hermanos queridos, no solamente las indulgencias, sino la Santa Inquisición, donde mataron cantidad de, hermanos, cristianos. Sino, y esto, hermanos, yo no le estoy mintiendo, usted puede leer esto en las, hermanos, en la historia de la iglesia, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, y usted se va a dar cuenta de cosas terribles, hermanos, lo que hacían supuestamente a estos herejes, porque no seguían lo que un hombre estaba diciendo, sino que de pronto la persona quería, hermanos queridos, ir a las escrituras. No, usted no puede. Por eso es que se levanta Martín Lutero y dice: no, Señor, necesitamos dar a conocer las escrituras. Eso es mentira. Es mentira de que yo tengo que pagar. Es mentira que la gente se va al purgatorio. La Biblia no habla de un purgatorio. Lucas capítulo 16 dice, hermanos queridos, capítulo 15, si usted se da cuenta, habla de un hombre, del rico y de Lázaro. Y la Biblia dice, el Señor Jesús dijo que el rico, se fue al infierno y el otro se fue al seno de Abraham. Por eso nosotros, hermanos, Jesús no habló de un lugar intermedio, de que yo puedo todo lo que se me da la gana, muero y después mi familia se encarga de dar billete, hermanos, o sea, aquí la solución de todo no es Cristo. Dese cuenta lo que estaban enseñando en aquel entonces. La enseñanza no era Cristo murió por tus pecados, la salvación se adquiere por gracia, por misericordia, no es por obras. Efesios, hermanos, Efesios dice la palabra del Señor en el capítulo 2, mire lo que dice, hermanos. Y esto comenzaron a meter, esto se llaman dogmas, cosas transgiversadas, torcidas, hechas por hombres, pensamientos de hombres, cosas terribles. Y vinieron estos y dijeron: no, usted tiene que hacer obras, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y claro, pues, hermanos, ¿quién no pensaba el hacer obras para ganarse la salvación? La salvación no se gana. La salvación se adquiere, hermanos queridos, por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 8. Perdón, primero el 8 dice así, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo ir al cielo y decirle: Señor, yo me merezco la salvación porque yo hice tantas obras. No, yo soy salvo por la fe en Jesucristo, y por esa fe en Jesucristo, por haber sido cambiado, transformado, un corazón nuevo, una vida nueva, haber nacido de nuevo, entonces vienen las buenas obras que identifican a un cristiano verdadero, pero no es viceversa. No es que yo primero hago obras para adquirir salvación. Lastimosamente esto se enseñó así: primero obras, hace muchas obras, muchísimas obras, ¿sí? Y de ahí, hermanos queridos, de ahí es donde vienen supuestamente la salvación. Como que uno bien va a decirle al Señor: Señor, yo le di comida a tanta gente, Señor, yo hice esto, Señor, yo prediqué, Señor, yo hice. Por eso es que Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice: no es así. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, echamos fuera demonios, Señor, hicimos milagros, en tu nombre los demonios salían. Y el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque mucha gente va a pensar: yo con esto ya estoy salvo. No, Señor, no es por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Primero, que nos arrepintamos de todo corazón. No piense
No piense, hermanos queridos, que es a través de alguna obra física. Para eso vino Cristo. Cristo consumió su obra en el madero de la cruz para que usted y yo tengamos salvación gratuitamente. Ahora sí, teniendo esa salvación, entonces comienzo a caminar. La iglesia eso no lo enseñó. Entonces, ¿cómo qué vio? Lucro, dinero, dinero. Y yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, ah, sí, pastor. Y bueno, usted está hablando de nuestra amada iglesia, pero ¿y ustedes qué? Por eso necesitamos, y yo le invito, por favor, no se acelere. Y mi deseo no es ofenderle, mi deseo no es, hermanos, amigos queridos, no es distorsionar o querer imponer algo. No, mi deseo en realidad es que usted pueda tener luz a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Lastimosamente, si a nosotros nos hubieran enseñado desde chiquititos, hermano, la palabra de Dios, a meditarla, a escudriñarla, pero mucha gente la tiene en el Salmo 91 hoy en día, hermanos. Hoy, muchos cristianos, Salmo 91, parada la Biblia abierta al pie de la puerta para que no entre el coronavirus, porque el Salmo 91 me va a proteger. No, eso es cuento. Y eso, es que eso me dijo un pastor, ese es un mentiroso. Es pastor, pero es que es pastor, no importa. No importa. No importa. Por eso es tan importante nosotros venir y de verdad entender. El apóstol Pablo, entonces dice, el apóstol Pedro, capítulo 2 de segunda de Pedro, hermano, está diciendo, tengan cuidado porque se van a meter cosas. Y estamos hablando, mire de a dónde venimos. Esto viene hace muchos años. Por eso es que se levanta, como vuelvo y le repito, Martín Lutero, y comienza, hermanos, a decir y acerca de lo que es la salvación por gracia, el arrepentimiento. Y de allí también nosotros necesitamos entender que de ahí salieron, hermanos, mucha gente que se distorsionó. Se torció las escrituras de una manera, hermanos, impresionante. Y desde hace más o menos unos 100, 120 años atrás, más se ha torcido. Y mucho más estos últimos 30, 40 años, más torcido. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque realmente se ha levantado gente con tremendos engaños, tremendas cosas. Mal llamados pastores, mal llamados apóstoles, mal llamados profetas y mal llamados, hermanos, cuánta cantidad de títulos le quiera poner. Y lastimosamente el evangelio el día de hoy es pisoteado, es blasfemado, hermanos queridos, por causa de todas esas cosas. ¿Y sabe por qué? Por falta de venir a Cristo. Así que yo le invito en este tiempo, si tú no tienes a Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, necesitas ir a Él y decirle, por favor, perdóname, enséñame, háblame. Si usted tiene una Biblia en su casa, léala. Pastor, pero yo tengo una Biblia de los Testigos de Jehová. No lea eso. No lo lea. ¿Sabe por qué no? Porque no enseña acerca de la persona, de la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo. Lo enseña como una fuerza. Y no enseña a Jesús, hermanos queridos, como Dios verdadero, sino como un Dios creado, un Dios. Enseña como si Jesús fuese un arcángel, y eso es mentira. Pero si usted tiene cualquier versión que usted tenga, lea las escrituras, léalas. Y si usted hoy se siente cargado, se siente lleno de tantas cosas en su corazón, es tiempo de que vuelva a Él y le diga, Señor, perdóname. Nada te podrá librar de lo que hay en este mundo ahora, solamente Jesús. Yo le voy a invitar que allí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, Señor, muchísimas gracias por esta hora. Necesitamos en realidad ir aprendiendo día a día, momento a momento, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos.
Señor, permita que mucha gente pueda conocer tu palabra. Permita, Señor, que muchas personas puedan venir al conocimiento de tu verdad. Señor, mucha gente engaña. Mucha gente, Señor, se ha levantado en este tiempo, pero tú también cuidas de un remanente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer allí en tu palabra. Señor, y si nosotros nos equivocásemos en algo, por favor, Señor, corríjanos y vuelva nuestro corazón hacia ti. No hay otra forma, Señor. Por eso te ruego, papá, que usted en este momento hable a cada una de las vidas. Y yo te voy a pedir, amigo querido, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, que le digas, Señor, perdona mis pecados. Te pido por favor que me perdones de toda maldad. Usted dígale por favor, Señor, hoy acepto el sacrificio maravilloso de tu Hijo amado en el madero de la cruz. Y hoy te pido por favor, Señor, que usted me haga una nueva criatura. Ayúdame a conocerte. Yo quiero, Señor, escapar de este mundo, pero yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy lo reconozco. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero enviarle un saludo muy especial a toditos mis hermanos. Mi hermana Marinita, Lilita, mi hermana Carmen, mi hermana Eulalia. Dios te bendiga. Mi hermano Robert Ortiz, mi hermana Gladysita, Dios te bendiga. De verdad estamos, y terminando ahorita, vamos a orar también por su salud. Yo también he estado, les cuento, hermanos, me pasó el malestar, pero estaba de verdad, y de pronto usted me veía que estaba como durmiendo. No era que me estaba durmiendo, me estaba haciendo así el estómago, pero ya se me fue pasando. A veces el enemigo también ataca. Pero bueno, mi hermano Alejandro Vaca, Dios te bendiga. Mi hermana Rosy, Juan Carlos Suasti, Dios te bendiga también, varón. Mi hermano Carlos Alberto, Dios te bendiga. Mi hermano Patricio, Dios te bendiga. Salúdeme a mi tía Fraicedes, mi hermano Carlos, mi estimado. Dios le bendiga a usted, a los primos allá en Colombia. Dani, también mi hermano Jacinto, Miguel, Tania, Dios te bendiga. Gracias por estar también con nosotros. Mi hermana Natividad, Alison, Carmita, mi hermano Steven, mi prima Claudia allá en Colombia también, mi hermano Vila, Adriancito, Notavalo, Rodney, Maurita, Lorenita, José, Alvarado, gracias también por estar con nosotros. Mi pastor Stalin Guamba, Dios te bendiga también. Gracias por todo. Usted sabe que nosotros no consideramos metido ni nada, y gracias por ese apoyo. Usted sabe que mi año todos bien recibidos. Valdito, mi hermano Carlos Casa, allá en Italia, Marco y saluto, un abrazo fuerte para su amole, para su esposa Isabel, Anita, Adriancito Tamayo, mi hermana Jamie, Dios te bendiga. Salúdeme a su mami también, Andresito y Mirro Pai. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Wilson también, Dios le bendiga. Por ahí vi a Julián también, que también se conectó un ratito. De verdad, bueno, a todos un fuerte abrazo. Mi hermano Diego Arias, mi hermano, a todos de verdad un fuertísimo abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Acuérdense que, hermanos, todo lo que estamos aprendiendo es para compartir. Y sobre todo, recuerde que también tenemos todas las prédicas que estamos subiendo están en nuestra página de YouTube. Usted nos puede encontrar como Iglesia Bíblica, Iglesia Promesas de Vida. Iglesia Promesas de Vida. Así nos encuentra. Inscríbase,
active la campanita y ahí, hermanos, estamos subiendo todo el material para que usted también pueda compartir con muchas personas. Yo sé que hay personas que no les gusta mucho, pero es necesario. Acuérdese que Jesús no vino a calentar el oído de nadie, sino a hablar la verdad. Y por esa verdad fue crucificado. Así que, hermanos, vamos a orar. Vamos a levantar una oración. Y vamos a orar en especial por la hermana Gladys, por la tía de mi hermano Bill, que se siente con mucho malestar. Y vamos a orar también por algunas personas más, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que traiga sanidad en esos cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir tu santo nombre, amado Rey. Y sobre todo queremos en este tiempo orar muy especialmente, Señor, por todos nuestros hermanos que tienen parientes que están con dolencia, que están de pronto, hermanos queridos, con malestar, de pronto con fiebre, con algún síntoma. Señor, te rogamos por favor que usted fortalezca estas vidas, Señor, que sea usted poniendo su mano sanadora en este tiempo maravilloso. Sabemos que usted es el único que puede obrar de una manera preciosa en cada uno de nosotros, y a los que estamos sanos, Señor, por favor, ayúdanos a permanecer así para poder seguir predicando tu palabra, dando a conocer ese mensaje, Señor, que tú quieres que se imparta, Señor. Por eso en este tiempo precioso, amantísimo Dios, levantamos una oración por cada persona y te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, por aquellas personas que hoy se conectaron por primera vez. Papito Dios, bendice sus casas, sus hogares, cuídales, guárdeles a nuestras familias, donde quiera que ellos estén, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acuérdese, hermanos queridos, que si usted entra a la página de Facebook, si entra a la página de nuestra congregación, de nuestra iglesia de Promesas de Vida, no se olvide de darle un dedito arriba, un like, un me gusta, para que siempre podamos nosotros ver cuando usted se enlace, se conecte con nosotros, y también poderles enviar un saludo. Yo, aparte de enseñarles, que esa es mi prioridad, mi deseo es poderles enseñar, también, hermanos, es poder pasar un tiempo y saber de que al menos nos podemos ver todos los días, una horita, en cuando sea a través de este medio. Que Dios les bendiga. Nos vemos con la bendición de nuestro Dios el día de mañana, viernes 17 de abril, si el Señor quiere, a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Chao, chao.